Buen día, sean bienvenidos todos a la presentación del día de hoy, que es cáncer de cuello uterino, estadios 1A, 1B y 2A. Los residentes que estamos a cargo de la presentación del día de hoy somos el doctor Fernando Aldana y mi persona, Inés González. Encontramos que dentro de las generalidades del cuello uterino, debemos recordar que entre la séptima y la octava semana de periodo embrionario, el conducto paramesonéfrico de Müller se encuentra íntimamente relacionado con el seno urogenital. Este conforma a través del tiempo la cavidad uterina, así como el cuello uterino y la vagina. Es importante el reconocimiento de esto para entrar en materia en función a la anatomía del cuello uterino. Reconociendo que el cuello uterino mide aproximadamente de 2.5 centímetros a 3 centímetros y que se encuentra limitado en el límite superior por el istmo uterino y en el límite inferior por la vagina. La vagina es capaz, a través de los fornix, que son sus límites laterales, los fornix derecho e izquierdo y superior e inferior, en dividir el cuello uterino en una porción supravaginal o intrapélvica e infravaginal o vaginal. El cuello uterino se encuentra delimitado en su porción o en comunicación con la cavidad uterina a través del orificio cervical interno. Este, a su vez, discurre por el canal cervical y concluye en el orificio cervical externo. Existen diversos mecanismos de fijación del cuello uterino y varios de estos son compartidos con el útero. Dentro de ellos podemos encontrar el ligamento vesicouterino, el ligamento pubovesical, encontramos los ligamentos uterosacros y los ligamentos cardinales. Es importante reconocer la existencia de una estructura denominada parametrios. Los parametrios conforman la fase endopelviana. Esta, a su vez, está dividido en un parámetro ventral, un parámetro lateral y el parámetro dorsal. El parámetro ventral es el ligamento vesicouterino, el parámetro lateral es la porción más inferior del ligamento ancho, conjunto con el ingreso de los ligamentos cardinales, a través de los cuales pasan los vasos uterinos. Y en el parámetro dorsal encontramos el ligamento uterosacro, como lo podemos visualizar en esta imagen anatómica. En la imagen esquemática que vemos a su derecha, evidenciamos la irrigación del cuello uterino. El cuello uterino consta de una irrigación que proviene a través de la arteria ilíaca interna, que brinda las arterias cervicales superiores e inferiores. Estas últimas se anastomosan con las arterias vaginales, siendo ramas también de la arteria hipogástrica. En la imagen que vemos hacia inferior, encontramos una visión esquemática del ligamento vesicouterino, el ligamento cardinal en la siguiente flecha roja y por último los ligamentos cardinales de McEnroe o los ligamentos cervicales transversos. En la siguiente imagen, tanto esquemática como anatómica, encontramos el drenaje linfático del cuello uterino, en la cual encontramos que el cuello uterino drena hacia los ganglios paracervicales, posteriormente estos drenan hacia los ganglios parametriales, hacia los ganglios de la fosa obturatriz. Estos, a su vez, drenan a la ilíaca externa y a la región inguinal, así como drenan hacia los ganglios hipogástricos, los ganglios ilíacos comunes y los ganglios del promontorio o del sacro. Estos conforman la primera subdivisión del drenaje linfático que consta el cuello uterino, que sería la porción pelviana. En su parte, al drenaje abdominal se encuentran los ganglios paraórticos que ascendería hacia allí el drenaje linfático. Luego de esto encontramos la epidemiología. En función a la epidemiología, el CER en el 2021 estimó 14.480 nuevos casos, que representaba 0,8% de todos los casos nuevos por este tipo de cáncer. 4.920 muertes, que representaba 0,7% de todas las muertes por esta entidad, ocupando la posición número 20 en los Estados Unidos. La supervivencia a 5 años fue de 66,3%. Dentro del establecimiento del grupo etario para los nuevos casos y los porcentajes de muerte, encontramos que la mayoría de los nuevos casos estaba establecido entre un grupo etario entre los 35 y los 44 años, con un 22,8% de los casos.
y entre 55 y 64 años encontramos que fue la tasa más alta de mortalidad, ocupando un 24%. Es así como entramos en materia de epidemiología en nuestro país. Según el boletín de pronóstico para el año 2019 publicado en nuestro país, encontramos que el carcinoma de cuello uterino es la tercera causa en incidencia por establecimiento, con un 23.82% desde el año 2015 hasta el año 2019, y que es la quinta causa de muerte por este tipo de entidad desde el año 2014. Dentro de los factores de riesgo encontramos los factores de riesgo demográfico, los factores de riesgo por grupo étnico, dentro de ellos encontramos los países latinoamericanos, otras minorías estadounidenses, estado socioeconómico bajo, y la edad. Dentro de los factores de riesgo de comportamiento encontramos una pesquisa infrecuente o ausente, la sexarquia, una edad temprana al inicio de la sexarquia, múltiples parejas sexuales, una pareja masculina con múltiples parejas sexuales, el tabaquismo, y dentro de los factores de riesgo médicos encontramos las infecciones por VPH de alto grado, la paridad y la inmunosupresión, sea causada por virus inmunodeficiencia humana o por cualquier otra entidad. Dentro de la clasificación histológica de la OMS encontramos que los dividen en tumores epiteliales malignos, como lo son las lesiones escamosas intraepiteliales de alto y bajo grado, el carcinoma de células escamosas VPH asociado, el carcinoma de células escamosas VPH no asociado, el carcinoma de células escamosas NOS. Posteriormente encontramos los adenocarcinomas, que son divididos en dos grandes grupos, los VPH dependientes y los VPH independientes. Dentro de los VPH dependientes encontramos el adenocarcinoma in situ, VPH asociado, el adenocarcinoma VPH asociado, el adenocarcinoma in situ, VPH independiente, y el adenocarcinoma VPH independiente de tipo gástrico, de tipo de células claras y del tipo de conducto paramesonéfico. Otros adenocarcinomas, y así también encontramos otros tipos, como lo son el carcinocarcinoma, el carcinoma adenoescamoso y mucoepidermoide de cuello uterino, el carcinoma adenoideo basal de cuello uterino, encontramos también los carcinomas de cuello uterino no clasificables, y por último los adenosarcomas de cuello uterino. Encontramos también los tumores de células germinales del cuello uterino. Posteriormente entramos a la estadificación por la FIGO en 2018. Fue la última publicación para la estadificación, y encontramos los estadios 1, 1A y 1B. El 1A se subdivide en 1A1, 1A2, el B se subdivide en 1B1, 1B2 y 1B3. El estadio 1 significa que es un carcinoma que está confinado al cuello uterino. Dentro de ellos encontramos el subgrupo 1A, que no es más que el carcinoma invasivo diagnosticado solo por microscopía, con una profundidad máxima de invasión de 5 milímetros. Luego encontramos el 1A1, que son la invasión estromal de menos de 3 milímetros de profundidad, y el 1A2, que es la invasión estromal de más de 0,3 a menos de 0,5 centímetros de profundidad. Luego encontramos el 1B, que es una invasión más profunda de 5 milímetros, y la lesión está limitada al cuello uterino con un tamaño medido por su diámetro mayor del tumor. Encontramos que el 1B1 es más de 0,5 centímetros de profundidad de invasión estromal y menos de 2 centímetros en su mayor dimensión. El 1B2 es desde 2 a menos de 4 centímetros en su mayor dimensión, y el 1B3 es más de 4 centímetros en su mayor dimensión. Luego de esto encontramos el estadio 2, que es aquel carcinoma en el cual existe una invasión más allá del útero, pero que no se ha extendido al tercio inferior de la vagina ni a la pared pelviana. El 2A es el compromiso limitado de los 2 tercios superiores de la vagina sin compromiso parametrial. El 2A1, que es un tumor de menos de 4 centímetros en su mayor dimensión, y el 2A2, que es un tumor mayor de 4 centímetros en su dimensión mayor. El carcinoma de cuello uterino microinvasor fue descrito por primera vez por Metzger en 1947. En esta ocasión, la descripción actual del carcinoma microinvasor se denomina como aquel carcinoma que solo es diagnosticado por microscopía y que se encuentra caracterizado por una invasión
estromal máxima de 0,5 centímetros, medida desde la base epitelial y con una extensión horizontal de hasta 7 milímetros. Esta determinación de microinvasión sigue los criterios de la FIGO según los estadios 1A1 y 1A2, en la cual el 1A1 encontramos que la invasión estromal es de menos de 3 milímetros, pero con una extensión horizontal menor a 7 milímetros. Y el 1A2 encontramos que la invasión estromal es mayor a 3 milímetros, pero menor de 5 centímetros, con una extensión horizontal menor de 7 milímetros. Dentro de los factores pronósticos encontramos los ganglios linfáticos paraórticos y pélvicos, el tamaño del tumor, la edad de la paciente, el estatus performance de esta paciente, la enfermedad bilateral y el estado de infección por virus de inmunodeficiencia humana. Entrando en el punto del diagnóstico, encontramos inicialmente las manifestaciones clínicas de este paciente, que por lo general son pacientes asintomáticas en etapas tempranas. Otros pacientes se presentan con flujo acuoso vaginal o suero sanguinolento, así como dispareunia, sinusorragia, que es sangrado postcoital, o trasduchos vaginales, y el sangrado anormal uterino. Como podemos evidenciar, a su mano derecha vemos una imagen colposcópica en la cual se evidencia un cuello uterino aparentemente sano. Y en la imagen izquierda evidenciamos un tumor en el cuello uterino de aproximadamente unos 4 centímetros. Es importante recalcar que el pilar fundamental para el diagnóstico de una entidad como lo es esta es las citologías, las biopsias y sin duda alguna el interrogatorio que nosotros brindemos a este paciente. Entrando en el punto desde el punto de vista histológico o histopatológico, encontramos las biopsias del cuello uterino y dentro de estas biopsias encontramos las biopsias por sacabocado, las biopsias excisionales y encontramos las biopsias de canal endocervical, así como encontramos desde métodos diagnósticos o terapéuticos el uso de la conización. La NCCN, en su última edición, publica que dentro del parámetro de los diagnósticos están incluidos la historia clínica y el examen clínico de esta paciente, los laboratorios tales como son la hematología completa, el perfil hepático, el perfil renal y la serología para HIV, la biopsia cervical, el conobiopsia, y dentro de los estudios imagenológicos encontramos la resonancia magnética nuclear pélvica con contraste como el gol estándar, así como estudios de extensión según la sintomatología, sean citoscopia o colonoscopia. En el Consenso Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Carcinoma de Cuello Uterino, para el año 2010, publicado en la Revista Venezolana de Oncología para el año 2011, encontramos que las recomendaciones imagenológicas van desde la radiología de tórax y en caso de sospechar de una imagen sugestiva metastásica, se debe realizar la tomografía de tórax con contraste. Recomiendan el uso de la rectosigmoidoscopia en tumores mayores a 4 centímetros que se encuentren asintomáticas y en pacientes con síntomas digestivos, además de, sin duda alguna, la recomendación de la resonancia magnética por encima de los estudios tomográficos, con una tabla de comparativa que le encontramos acá abajo, en la que evidencia que la visualización o evaluación parametrial es de un 74% por encima del ataque en un 55%, y la especificidad para vejiga y afectación de vejiga y recto es superior a la encontrada en los estudios tomográficos. Dentro de los principios imagenológicos dentro de la NCCN, recomienda sin duda alguna la tomografía de pelvis con contraste, y la solicitud deberíamos hacerla como la resonancia magnética pélvica con gadolinium, con cortes axiales perpendiculares al eje longitudinal del cuello uterino. Recomiendan también la tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis con doble contraste y los estudios según la sintomatología, tales como los manifestamos anteriormente, la citoscopia y la rectosigmoidoscopia, en caso de sintomatología de ese tipo. Y pacientes sometidas a histerectomía previa con un hallazgo incidental de carcinoma de cuello uterino,
recomiendan la tomografía de tórax, abdomen y pelvis y resonancia magnética nuclear en caso de enfermedad pélvica residual. A continuación, evidenciamos un estudio imagenológico tipo resonancia magnética pélvica con gadolinio en cortes axiales perpendiculares al eje longitudinal del cuello uterino, en el que encontramos en la imagen A un corte en el que se visualiza la anatomía uterina, así como los fornix. En función a los fornix, aparentemente parece ser que el canal vaginal se encuentra con un gel o una sustancia como lo es la solución fisiológica. Y en la segunda imagen encontramos la indemnidad del anillo estromal con una señal hipointensa en secuencia de T2. Posteriormente encontramos una secuencia de T2 de alta resolución, una masa endocervical que se extiende al istmo uterino, lo que cataloga que esta entidad es una tumoración que se evidencia endovaginal y permite la visualización de esta, que no se encuentran afectos el cuello uterino propiamente dicho en sus labios, y vemos como también la misma solución acuosa que nos permite una imagen de realce evaluando la indemnidad de los fornix. En la imagen B, nuevamente encontramos una secuencia axial en T2, evidenciamos una masa endocervical hiperintensa con un anillo estromal hipointenso que se encuentra rodeándolo completamente, por lo cual decimos que es un tumor confinado al cervix. En la imagen C encontramos una imagen que se encuentra con supresión grasa y esta masa endocervical invade el espesor del estroma cervical izquierdo, por lo que aparenta ser una infiltración parametral izquierda. A continuación, el tratamiento impartido por parte del doctor Aldana. Muchas gracias.